SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy. Es jueves y hoy están con nosotros Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya jueves, muy buenos días. Ya jueves. José María Lasalle, buenos días. Ya jueves, ya. Que voy a decir porque es justo, ¿eh? Siempre digo cuando llega tarde Lasalle. Hoy Lasalle ha llegado prontísimo, tan pronto que le hemos dado hasta de desayunar. 2 palmeras, no una. ¿Tú te das cuenta? Bueno, esto es porque es el Premio. cumpleaños de Robert, nuestro técnico de vídeo, ahí está, y ha traído palmeritas y le he dicho premio para ti. Si hubieras llegado tarde, castigado, no hubieras tenido. Lo sé también. ¿Vale? Lo sé. Carlos Navarro Antolín en Radio Sevilla, muy buenos días. Muy buenos días. Mira, teníamos muchas opciones de apertura de este abierto. La oreja de Van Gogh, la vuelta de este tema, Cristina, a ti sí te gusta hablar, ¿eh? Sí, la oreja de Van Gogh, que es que tengo un experto en casa. La vuelta de Amaya en la oreja de Van Gogh. Y después un tema que todavía no habíamos abordado en el abierto, pero que está ocupando páginas de periódicos y redes sociales, que es toda la polémica que hay entre el director de Cervantes y el presidente de la Real Academia de la Lengua. Entonces hemos dicho, vamos a parar un momento, porque además como todo coincide con el Congreso de la Lengua que se está celebrando en Arequipa, digo, vamos a parar un momento y vamos a intentar explicar de dónde viene, cuál es el origen de este enfrentamiento entre estos dos personajes. Jefa de Cultura de la cadena SER, Pepa Blanes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todo empezó por unas declaraciones que hizo Luis García Montero, presidente director del Cervantes, en un desayuno aquí en Madrid. Pensábamos que se quedaba ahí, pero después ahí en Arequipa ha seguido, digamos, ese cruce de, no sé si de acusaciones, pero bueno, que se evidencia absolutamente la ruptura entre las dos instituciones. Cuéntanos, Pepa, ¿qué ha pasado? Pues mira, la verdad es que nos dicen ahora, después de ver todo esto, que siempre ha habido discrepancias entre las dos instituciones porque se encargan de cosas similares. A veces las competencias o los criterios pues chocan o no coinciden, como pasa especialmente ahora con Santiago Muñoz Machado al frente de la RAE y Luis García Montero al frente del Cervantes. Curioso porque ambos llegaron en 2018 al cargo y en los sucesivos congresos antes de este ya habían evidenciado, cuentan los periodistas, pues una pequeña falta de sintonía que no habían escondido tampoco por temas como el lenguaje inclusivo, donde el Cervantes es un poco más abierto, ¿no? Las lenguas oficiales del Estado, bueno, todo esto. Pero lo gordo, como dices, esto que dijo García Montero en un desayuno informativo justo unos días antes del Congreso de la Lengua que organizan los dos. Y ahora la academia está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias. Y claro, eso personalmente también crea unas distancias. Claro, hay que poner el corte también en contexto, porque a él le preguntan por cómo se lleva con Santiago Muñoz y él dice que bueno, pues no tiene la misma sintonía que con otros que han sido filólogos como él, ¿no? Como Lázaro Carreter o Víctor García de la Concha, y suelta esto de que es abogado de formación, que es cierto, tiene un despacho, y es verdad que su elección siempre se vio como un perfil más técnico para sanear las cuentas de la RAE. Bueno, esto sentó muy mal en la RAE, que justo los jueves pues tiene un pleno semanal, y entonces en ese pleno lanzaron un comunicado bastante duro contra García Montero, diciendo pues que no mostraban su repulsa, que eran unas manifestaciones incomprensibles, lamentables, y ponían en valor que no solo es un experto jurista, Sánchez Muñoz, sino también uno de los ensayistas e historiadores más reconocidos. Esto es el jueves pasado. El lunes todos pendientes de lo que iba a pasar en el Congreso, porque ya los ánimos estaban bastante, todos los que estaban allí, los que estábamos aquí con el YouTube puesto. Primera rueda de prensa, con ellos había más gente en la mesa, primera pregunta de los periodistas, precisamente por las tensiones, y esta es la respuesta. Estamos muy comprometidos con el esfuerzo que ha hecho el Perú, sus instituciones, y yo lo que quiero es que el Congreso salga bien. Después ya habrá tiempo que hablar, no solo sobre el director de la Real Academia, sino sobre el sucesor que se está preparando para suceder al director de la Real Academia, que tiene mucho que ver con el comunicado que la Real Academia hizo el otro día. Ni idea. ¿La pregunta? Ni idea.
ese ni idea era Muñoz Machado. Y claro, lo que parecía que estaba un poco tendiendo puentes para que se olvidara todo, pues García Montero mete el tema de la sucesión, y es verdad que todo, dicen algunas fuentes, todo podría suceder o venir de ahí, ¿no? De que se estuviera buscando un sucesor para Muñoz Machado. Las elecciones son en diciembre, él podría presentarse, pero parece que hay por ahí algunos nombres o sustitutos que podrían haber elevado el tono. Bueno, esto pasó el primer día. Ayer los Reyes acudían al homenaje a Vargas Llosa. Todo estuvo bien, no hubo más declaraciones, pero es verdad que cuando vemos las fotos, pues vemos cierta separación, ¿no? La tensión se palpa en el ambiente. Sí, incluso en las fotos que no se escucha nada, ¿no? Pues ahí se ve. ¿Y quién faltaba para todo este follón? Pues Pérez Reverte, que ayer en Twitter llamó mediocre y paniaguado a García Montero, y aprovechaba también para criticar a los ministros, a los sucesivos ministros de Exteriores. El Cervantes depende de Exteriores, no de Cultura, y aseguraba que desde el gobierno pues pretenden imponer a la RAE a su servicio. Esta es toda la polémica. El Congreso acaba mañana, todavía tenemos un día para que cambien las cosas, y después veremos qué pasa en las elecciones de diciembre. Bueno, veremos qué pasa y veremos cómo transcurre este enfrentamiento, hacia dónde deriva. Pepa, gracias por el contexto. Muchísimas gracias. A vosotros, adiós. Claro, es un tema que es difícil opinar, porque necesitábamos conocer más a fondo, como nos estaba contando ahora Pepa, de cuál puede ser el origen. Le voy a preguntar sobre todo a Lasalle, que tú has tenido relación con este mundo de la cultura. Decía una cosa, Pepa, decía, bueno, que es un enfrentamiento que sí no ha abierto, pero siempre ha habido cierta rivalidad entre la RAE y el Cervantes. ¿Esto es así? Son dos instituciones con ámbitos de responsabilidad distintas. La Academia de la Lengua, la Real Academia, como dice su propio lema, limpia y da esplendor a la lengua española. Se preocupa fundamentalmente de la lengua española, del contenido de la lengua, en relación con las otras academias iberoamericanas, que por cierto siempre han tenido una relación ejemplar desde el siglo XIX para acá. Mientras que el Instituto Cervantes se encarga de la difusión del español por el mundo. Por tanto, sus ámbitos de responsabilidad son completamente distintos. Lo que sí debe darse entre ambos es una buena relación. Y yo creo que aquí, pues Luis García Montero se ha equivocado. Creo que no estaba en lo correcto desde un punto de vista institucional, a 2 días de arrancar el Congreso de la Lengua Española en Arequipa, con el valor que tiene la lengua para nuestro país, que es realmente el gran activo político, institucional, económico, incluso en términos de inteligencia artificial. Nuestro campus semántico es probablemente el único capaz de disputarle al inglés la primacía a la hora de delimitar los conceptos que definen la arquitectura de la inteligencia artificial, entre otras cosas porque distinguimos entre ser y estar, cosa que no hace el inglés, cosa que es algo realmente importante, y de pronto se abre esta polémica. Santiago Muñoz Machado es un catedrático de Derecho Administrativo, tiene 3 premios nacionales de literatura, de ensayo y de historia, es decir, 3 máximas distinciones, y ha conseguido darle la vuelta a una situación económica complicada que tenía la Real Academia, asociada al hecho de que precisamente la digitalización hizo que la gran fuente de ingresos de la Real Academia, que era el diccionario, se vendiera menos de lo que se ha vendido en sus ediciones. Claro, porque nadie compra el diccionario físico. A través de infinidad de patrocinios, reflotar la situación de la Real Academia. Y por otra parte, la Real Academia elige a su director, y la elige democráticamente entre sus miembros. Por lo tanto, intromisión de la política en esa casa no se ha dado nunca, en mi opinión. Ha habido uno de los directores de la Academia más emblemáticos, no era filólogo. Pedro Laín Entralgo era catedrático de Medicina y rector de la Universidad Complutense. Incluso Antonio Maura, presidente del Gobierno, fue director de la Real Academia. Es decir, los precedentes son muchísimos. Es verdad que Víctor García de la Concha, Lázaro Carreter, Blecua son personalidades en el mundo de la filología completamente indiscutibles. Pero las cosas que ha dicho García Montero, yo no las entiendo. Y luego, por supuesto, ya la entrada en todo esto. Claro, iba a decir, es que no ayuda en nada en este, desde luego, en este enfrentamiento entre las dos instituciones. Yo creo que no ayuda en nada, ya no la entrada, sino el tono de la entrada de alguien como Pérez Reverte, es decir, llamando poeta mediocre y paniaguado a Luis García Montero. Total, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque porque es que tampoco toca, porque Luis García Montero es un gran filólogo, es un gran poeta, es un gran intelectual, está como director del Instituto Cervantes
por sus méritos y porque es una persona emblemática, y por eso extraña tanto que haya tenido esta salida de pata de banco tan muy propia, por otro lado, de los egos intelectuales en este Madrid cortesano, tan típicos, una cosa que me llama la atención, porque yo a la primera respuesta que él dio en ese desayuno sí que puedes pensar, bueno, que en un momento determinado a todo el mundo nos puede pasar, que dices, se te ha pasado una cosa por la cabeza y la has dicho, y una vez la has dicho dices, ostras, a lo mejor no debería, pero claro, no, porque después se van a Arequipa y yo creo que en una situación muy incómoda con el alcalde de Arequipa en medio y los dos sentados cada uno en una parte de la mesa, continúa ese enfrentamiento. Una previa, en todos los nombres que ha ido detallando también José María Lasalle de presidentes de la Real Academia de la Lengua, que yo sepa, no ha habido ninguna mujer. No. ¿En toda la historia? Es terrible. Es terrible, vale, pues primera anotación. Interesante anotación. Por cierto, nota al pie, ninguna mujer en todos los años de la historia de la Real Academia de la Lengua. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que efectivamente la solvencia profesional de Luis García Montero como poeta y como intelectual está fuera de duda. Cuando él dice, cuando él hace esas declaraciones, yo estoy intuyendo que está diciendo a medias, que está dejando ver pero sin decir. Entonces me pregunto si hay algo más. Y si hay algo más, y si ha dicho a medias, no sé si en un futuro podemos saber qué es eso más que puede haber o que puede en estos momentos estar dejando caer. Veremos a ver cómo evoluciona. Y finalmente, ojalá tuviéramos peleas de intelectuales, porque son divertidísimas, interesantes, apasionantes, pero una pelea de intelectuales no consiste en decirle a nadie pan y agua. Hay que pedir un poquito más de nivel. Eso ya te posiciona. Carlos, no sé si quieres decir alguna cosa. Sí, claro, por supuesto. Aquí hay que ir a las peleas, a las reacciones, tipo cuando Miguel entraba a un delantero a lo bestia, son reprobables, pero vamos al origen. El origen es que el señor García Montero ha dado un ejemplo más el enésimo ya en esta sociedad española de hoy de la pérdida del sentido institucional. El director del Instituto Cervantes, que lo nombra el Consejo de Ministros, por cierto, no se puede expresar en esos términos sobre el director de la Real Academia. No puede despreciarlo de esa forma, con unos argumentos tan endebles como que es un catedrático de Derecho, no puede generar una sospecha sobre ciertos negocios, de que asesora a despacho, no se puede expresar en esos términos de que no es filólogo. Miren, Muñoz Machado, que hemos tenido la suerte de tenerlo en Sevilla varias veces, entre ellos en el Foro Yolí, Muñoz Machado se puede calificar perfectamente de un humanista del siglo XXI, cosa que hace mucha falta en la sociedad, tener humanistas. Por cierto, se le ha olvidado a García Montero, si lo quería atacar, que Muñoz Machado también es ganadero de reses bravas. Sí, ganadero de reses bravas. Tiene el hierro Jaralta en Córdoba. Podría haber dicho también eso, pero hombre, yo creo que el sentido institucional se debe cuidar mucho más, ¿no? Muchísimo más. Y por supuesto es verdad que Muñoz Machado está elegido, como todos los directores de la Academia, democráticamente por quienes forman parte de la Academia. Y después, al ser humanista, se podrían consultar muchos de sus libros. Recuerdo ahora uno de los recientes, Democracia en Hispanoamérica, o el magnífico Dicho por Todos de Cervantes. Hombre, yo creo que aquí o se ve el contexto de unas elecciones, es decir, de una guerrita de poder, o no se entiende la salida de tono de García Montero. Yo tenía de él otra idea mucho más positiva. Dice ahora Carlos de la guerra de poder, de la proximidad de unas elecciones, por el control, por el futuro control de la Real Academia. ¿Puede haber también, tú que lo conoces, Lasalle, una lucha por patrocinios? Es decir, ¿el dinero puede salir más o menos del mismo sitio? Bueno, el Cervantes lo sufraga el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque depende institucionalmente de esa casa, cosa que yo he disentido de ello toda mi vida, porque no he entendido por qué debía depender del Ministerio de Asuntos Exteriores, y esa fue una de mis batallas cuando fui secretario de Estado de Cultura. Hacerle depender del Ministerio de Cultura, es lógico que si tienes que estar difundiendo la cultura y la lengua española, que sea de la mano del Ministerio de Cultura, que es el Ministerio del Ramo. Pero los diplomáticos en esto tienen mucha mano y siempre lo han considerado como un destino privilegiado para ellos también. Pero es verdad que puede estar detrás pues precisamente esos patrocinios que alguien como Santiago Muñoz Machado, con el prestigio que tiene y con el reconocimiento que tiene en Madrid, como lo tuvo Uría en su momento como presidente del Prado, o Pérez Llorca, que también eran ambos juristas de reconocido prestigio y presidieron nada más y nada menos que el Museo del Prado, ambos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que más probablemente tiene que ver con estas cuestiones de fondo, de que al final una parte muy importante de la visibilidad, la proyección, actividades que uno desarrolla al margen de lo que puede conseguir a través de los presupuestos del Estado, dependen en gran medida de patrocinios. Pues mira, a mí lo que no me gustaría es que esto, no sé cómo lo ves, Cristina, pero que tuviera un trasfondo también político, es decir, que al final el objetivo fuera el control político de una institución.
A ver, porque es verdad que el Cervantes depende del gobierno y la Real Academia no depende del gobierno. Depende. Yo creo que depende de lo que se considere. Si lo que hay en el fondo, que no lo sé, yo reconozco que estoy hablando por hablar, o sea, intentando saber qué puede haber detrás de esas declaraciones de Luis García Montero, que no lo sé. Pero si lo que hay en el fondo son modelos distintos, modelos políticos distintos de concebir cómo hay que gestionar o cómo hay que dirigir instituciones culturales de primer nivel como son la RAE y el Instituto Cervantes, bienvenidas sean esas discrepancias. Se llama democracia. Bienvenida sea, ¿vale? Si lo que hay es simplemente una lucha por el poder de carácter partidista, pues entonces igual ya no nos gusta tanto, ¿no? Pero si hay modelos distintos de entender qué tienen que hacer esas instituciones, cómo tienen que gestionarse, qué objetivos tienen que tener, pónganse encima de la mesa. Porque creo que es un debate socialmente muy interesante, ¿no? Y yo creo que al conjunto de la sociedad le gustaría conocer cuáles son las discrepancias de esos diferentes modelos. Si es que es eso lo que hay, que insisto que no lo sé. Pues, ¿ibas a decir algo, Carlos? Sí, muy breve. Si podemos hablar de los debates, de todo eso, de cómo se puede enfocar, faltaría más, pero sí que el problema es el estilo descortés, extravagante y bronco que ha utilizado una persona. El estilo. Y después se puede hablar de todo. Por supuesto, faltaría más y más instituciones públicas de tanto prestigio, ¿no? Pero aquí no olvidemos el foco primero, es el estilo, la forma en que se dicen las cosas. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Cristina Monge, José María Salle y Carlos Navarro Antolín. Ayer estábamos pendientes de una decisión judicial de qué hacía el Supremo en esa vistilla en la que se iba a saber si José Luis Ábalos tenía que ingresar o no en prisión preventiva. Esa decisión iba a ser el principal titular, que por cierto fue que no, quedó en libertad. Ábalos va a seguir en la calle, pero buena parte del protagonismo al final se lo llevó el hecho de que el juez instructor quiso volcar en su texto, en el auto en el que se toma la decisión de no entrar en prisión a José Luis Ábalos. Bueno, en ese texto escribe, plasma su propia opinión, y además es una opinión política. Coloca ahí una sugerencia dirigida directamente al Parlamento, al Congreso de los Diputados. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola de nuevo, Ángel, buenos días. Porque lo que más ha llamado la atención de todo lo que pasó ayer es esa palabra, que es estupor, que es la palabra que utiliza el juez en ese auto, estupor que le produce, dice el juez, que Ábalos conserve su acta de diputado con las acusaciones, dice, que pesan sobre él. Y hace una invitación al Parlamento, al Congreso, una sugerencia, una recomendación para que el Parlamento modifique la normativa. ¿Cómo de frecuente es esto, Campos? A ver, no es del todo extraordinario que un juez realice apreciaciones o apuntes sobre asuntos meramente técnicos o de funcionamiento, pero sí absolutamente inusual una recomendación de estas características que afecta a derechos fundamentales y puede chocar abiertamente con la Constitución. El juez Puente expresó su natural estupor porque Ábalos siga siendo diputado pese a los graves delitos que le atribuye. Y no fueron pocos los jueces, magistrados y catedráticos consultados por la SER que se mostraron estupefactos al leer el auto. Hablan de injerencia en el poder legislativo. Recuerdan que de atender la recomendación del juez Puente, la soberanía popular podría verse quebrada si cualquier magistrado del Supremo admite una querella escasamente fundamentada. También recalcan que el artículo 67.2 de la Constitución determina que el acta de un diputado es personal e intransferible y cualquier recorte de esos derechos tendría difícil encaje en la Carta Magna. Subrayan además que a Ábalos, como a cualquier ciudadano, le asiste la presunción de inocencia mientras no sea condenado en firme. Natural estupor provoca a las fuentes consultadas que decenas de jueces se manifestasen con togas a las puertas de los juzgados con una ley en trámite. Natural estupor causó que un magistrado se sacase de la manga una acusación de terrorismo contra líderes del Prusés porque un ciudadano francés falleciera de infarto en una terminal del Prat distinta donde tuvieron lugar los disturbios. Natural estupor causa a muchos la instrucción del juez Peinado o el rechazo sin investigar de los contraindicios que exoneraban al fiscal general. Natural estupor, Ángels. Campos, gracias. Buenos días. Bueno, pues ante este estupor, ante este auto escrito por el juez, esta sugerencia para que se cambie la normativa, para que un diputado con unas acusaciones como las que pesan sobre José Luis Ábalos mantenga el acta de diputado, respondió el Congreso, respondió la presidencia del Congreso. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y lo que recuerda la presidencia del Congreso es que el papel del Poder Judicial no es opinar acerca de las leyes, sino lo que tiene que hacer el Poder Judicial es
aplicar las leyes. De hecho, le pide al juez que las aplique porque no le comunicó a la Cámara su auto sobre Ábalos y eso es lo que indica la ley. Sí, hay un tremendo enfado en la presidencia del Congreso por el recado que dejó en su auto sobre Ábalos el juez Leopoldo Puente, y esto lo pudimos ver ayer con algunos detalles. El primero fue la rapidez con la que respondieron al magistrado a través de fuentes cercanas a la máxima autoridad de la Cámara Baja, pero sobre todo este cabreo se pudo ver en el tono de la respuesta y la contundencia, una dureza que no es habitual viniendo de la tercera máxima autoridad del Estado. Ante este estupor que decía Campos y que destacaba Leopoldo Puente, estas fuentes recuerdan que el papel del Poder Judicial es hacer cumplir las leyes y no opinar sobre ellas, defiende la separación de poderes y le piden al juez que en lugar de proponer un cambio de leyes, lo mejor sería cumplir con las que ya existen. Además, Ángels, estas fuentes también afean al Supremo que está obligado a comunicar al Congreso autos o sentencias sobre Ábalos y ayer no les comunicaron nada. Josué, gracias. A vosotros. Cristina, el Poder Judicial que tantas veces se pone exquisito con esto de la separación de poderes, bueno, pues ayer el auto del juez Puente queda claro que lo que hace es una interpretación de una ley, pero además es que combina al Congreso de los Diputados a que modifique las leyes y evidentemente se pasa absolutamente por alto la presunción de inocencia. Sí, hay tres cuestiones ahí que yo creo que hay que señalar, ¿no? La primera, considera que tiene que dejar en libertad a Koldo. Ábalos, perdón. Koldo será hoy. Sí, es que estaba viendo justamente los titulares de que hoy iba Koldo y entonces ahí me ha jugado una mala pasada. Decide dejarlo en libertad pese a que dice que hay creciente riesgo de fuga, ¿no? Primera cuestión que sorprende. Como la Fiscalía finalmente no había pedido la entrada en prisión, pues decide hacer caso, entonces se queda un poco a medias y lo mantiene libre, ¿no? Segundo elemento, se encarga la presunción de inocencia, porque le dice efectivamente al Congreso, este señor está en unas condiciones que no debería... Que no está condenado, es decir, que no pesa ninguna condena sobre José Luis Ábalos. De hecho, el proceso acaba de empezar, que queda mucho. Y en tercer lugar, se permite el lujo de decirle al Congreso efectivamente que debería modificar su reglamento. Entonces yo creo que la respuesta que da la presidenta del Congreso es la única que puede dar. No se me ocurre que la presidenta del Congreso podía dar otra respuesta más que decir yo cumplo mis competencias, yo juego, el Congreso es el que decide cómo funciona su reglamento, cuáles son sus reglas del juego y qué tiene que hacer, y a partir de allí usted aplique las leyes como tiene que aplicarlas, ¿no? Yo creo que es una muestra más de esta toma y daca, de esta tensión continua que estamos viviendo entre una parte importante del Poder Judicial y las cámaras, en definitiva, y el Legislativo. Lo que pasa que, claro, llega un momento en que ya estas tensiones son muy visibles, ¿no? Son un poquito... llegas a tensionar tanto que es tan visible que es un poco obsceno. A mí ya me da un poco de apuro cuando lees estas cosas o las escuchas, porque es como de primero de separación de poderes. Carlos. Sí, no, ayer para mucho el suflé se quedó rebajado porque, claro, Ábalos llegó en el coche y no se fue en ningún furgón, se fue otra vez por su pie, ¿no? Muchos creían que ya iba directamente a la cárcel. No es tan fácil meter a alguien en la cárcel y yo creo que al magistrado pues le faltó que el fiscal lo pidiera y el fiscal no lo pidió y eso es fundamental, ¿no? Después nos ha llamado mucho la atención, claro que sí, tú has dicho el término, Ángel, perfectamente, nos ponemos exquisitos para exigir respeto al Poder Judicial, pues el Poder Judicial tiene que hacer lo mismo con el otro poder porque están a la misma altura, no cabe supremacismo. La presidencia del Congreso ha hecho bien en fijar los límites. Claro que un juez puede expresar una opinión en un auto, el compañero lo ha explicado antes perfectamente, estamos muy acostumbrados, incluso muchas veces son llamativos y nos sirven para titular en la prensa, el juez opina, pero no era de recibo en este caso precisamente, porque además lo que se colige, lo que se puede deducir es que a mucha gente le asombra el caso insólito que estamos asistiendo de un diputado entrando como está entrando Ábalos siendo investigado y procesado. ¿Qué ocurre? Que el único que puede renunciar para salir de esa situación, vamos a llamarla en precario y de poca responsabilidad cívica, que es que siga siendo diputado, es el propio Ábalos. Claro. Con lo cual, nada menos que el acta de diputado es personal. Claro, se permite decirle que cambien la ley. No, en este caso no procede eso. Vamos a ser lo más serio posible, lo más intachable posible, porque después, efectivamente, nos ponemos exquisitos y hacemos bien exigiendo el respeto al Poder Judicial, ¿eh? En el abierto, Cristina Monge, José María Lasalle, Carlos Navarro Antolino. Hoy es el día, a las 10 de la mañana, tiene que comparecer ante el juez Koldo García. Ayer fue el turno de José Luis Ábalos con esa incógnita que había antes de su declaración de si el juez iba a dictar su ingreso en prisión o no. Finalmente salió en libertad, pero con ese auto, que es lo que más ha llamado la atención y lo que más polémica está generando, un auto en el que el juez manifiesta su estupor por el hecho de que José Luis Ábalos, que recordemos no tiene todavía ninguna condena, mantenga el acta de diputado y además recomendaba al Congreso que cambiara la norma para que esto no pudiera volver a suceder. Lasalle.
Sí, y la verdad es que resulta sorprendente, ¿no?, que desde el Tribunal Supremo se emitan este tipo de juicios que forman más parte de una literatura jurídica que debería incorporarse a artículos de revistas especializadas que a un auto, ¿no? Pero en fin, yo creo que el Congreso está haciendo lo que corresponde de acuerdo con el reglamento de la Cámara, que es en su momento iniciar lo que fue el suplicatorio, y está esperando precisamente a que el Tribunal Supremo adopte las medidas que hagan inmediata la suspensión de los derechos, que es cuando haya un auto de procesamiento firme, que es lo que hasta el momento no se ha producido, ¿no? Y eso le corresponde precisamente a quien está instruyendo la causa. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que la estrategia dilatoria que ha planteado Ábalos está, de alguna manera, planteando un escenario de conflicto institucional sobre la base de que en una democracia detener y meter en la cárcel a los diputados, incluso a diputados corruptos, es un tema que tenemos que hacérnoslo ver con mucho cuidado, porque no hay que olvidar que precisamente el derecho parlamentario y la protección a los parlamentarios nació cuando en la Inglaterra del siglo XVII un rey, Jacobo I Estuardo, decidió empezar a detener parlamentarios para garantizarse la aprobación de los presupuestos que garantizaban sus corruptelas en el poder. No des ideas. Por lo tanto, esto es un tema importante desde un punto de vista de la historia de la democracia, ¿no? Y por lo tanto hay que ir con mucho cuidado cuando hablamos de detener a un diputado al que solo se le puede meter en prisión en caso de flagrante delito, y en su caso de no darse pues meterle en prisión requiere toda una serie de cautelas institucionales, de aseguramiento en la instrucción del procesamiento que lleven efectivamente a poner en evidencia que este señor tiene que estar en la cárcel. Pero eso le corresponde hacer al instructor y al Ministerio Fiscal. En cualquier caso, ¿le da la razón esto al presidente del Gobierno, Cristina, cuando dice que hay jueces haciendo política? El auto diciéndole al Congreso de los Diputados cómo debería tratar a sus señorías en caso de que estén investigados, obviamente es una intromisión en política. Pero yo creo que, o una consideración de carácter político, por ser más precisa. Pero yo creo que esto es una buena oportunidad para recordar que nuestro derecho, una vez más, la prisión preventiva no es un castigo. La prisión preventiva está muy acotada a los casos en que puede haber peligro de fuga del investigado, riesgo de que altere o destruya pruebas, peligro de que cometa nuevos delitos o el riesgo de que atente contra la víctima. Si no se dan ninguno de esos supuestos y se acreditan alguno de esos supuestos, es muy difícil que nadie pueda ir a la prisión preventiva, porque no es un castigo, porque si fuera un castigo la presunción de inocencia brillaría por su ausencia. Por lo tanto, la prisión preventiva está solamente para los casos en que se dé alguno de estos supuestos. Si esto no se acredita, no se puede plantear una prisión preventiva. Creo que es importante que subrayemos esto, porque es que nuestro derecho se basa en la presunción de inocencia como tiene que ser. Por eso uno de los argumentos que esgrime el juez para si lo mete en la cárcel más adelante es que aumenta el riesgo de fuga, porque realmente durante todo el tiempo que está durando la instrucción no se ha fugado José Luis Ábalos, le han registrado prácticamente todo y ha tenido tiempo, si él quisiera antes de eso, de destruir pruebas y volver a delinquir. No tiene cargo público. Bueno, mantiene el acta de diputado, pero no tiene ningún tipo de cargo público. No sé si va a pasar lo mismo con Koldo García, que es interrogado a partir de las 10 de la mañana. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si de Koldo se puede esperar un razonamiento similar en cuanto de lo que hay más indicios en el informe de la UCO, pero no sé si también en todo lo demás. Pues está por ver, porque varias acusaciones populares prevén pedir prisión provisional sin fianza con ella, y una de las razones que esgrimen es riesgo de destrucción de pruebas, sobre todo por esa reserva de dinero en efectivo que, según la UCO, Koldo García habría estado custodiando para Ábalos y que aún no ha aparecido. La clave va a estar en si la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Leopoldo Puente consideran que ese riesgo, como el de fuga, es lo suficientemente intenso como para enviar a Koldo García a prisión. Con Ábalos la posición fue mantener las cautelares que ya tenía, y son las mismas en el caso del asesor, que tiene retirado el pasaporte y comparece cada 2 semanas en sede judicial. Este debate tendrá lugar en cualquier caso cuando acabe la comparecencia, y ahí también va a ser determinante la estrategia. No podemos descartar que Koldo García opte por guardar silencio, porque Ábalos ayer no declaró y las preguntas versan sobre el mismo dinero, esas chistorras, esos folios y esas lechugas. Koldo ya se acogió a su derecho a no declarar cuando en junio se le quiso interrogar sobre las supuestas mordidas por obra pública, y además su defensa sostiene que toda esta parte de la
investigación es nula. Pero será a partir de las 10 de la mañana, como dices, cuando se revelará esa estrategia, y unas horas más tarde conoceremos la decisión del magistrado sobre el destino inmediato de Koldo García. ¿Él no renunció a su abogado? ¿Esa estrategia que quiso utilizar José Luis Ábalos para dilatar el proceso es la misma que hizo Koldo? Sí, de esos barros, estos lodos, porque Koldo estuvo ahí peleando con el juez porque renunció a su abogado, nombró nueva defensa, pidió dilatar la comparecencia que estaba prevista en aquel momento en el mes de junio. El juez no le dio el margen que la nueva defensa solicitaba y cuando acudió a la sede del tribunal se acogió a su derecho a guardar silencio. Ahora tiene la misma defensa que entonces. Es verdad que las circunstancias han cambiado, el informe de la AUCO es demoledor, y vincula mucho la situación patrimonial de Ábalos y de Koldo. Entonces es previsible que si uno ha guardado silencio, el otro también lo haga, pero esperamos a ver qué ocurre. Lo desvelaremos seguramente antes de que termine este Hoy por Hoy. Isabel, gracias. Gracias a vosotros. Ser Podcast. En El Abierto, Cristina Monge, José María Lasalle y Carlos Navarro Antolín. Hablábamos del auto del juez que finalmente dejó en libertad a José Luis Ábalos, ese estupor que manifestó por el hecho de que Ábalos mantenga el acta de diputado y además esa recomendación al Congreso para que cambie la norma, para que algo así no vuelva a suceder, a pesar, insistimos, de que Ábalos todavía sobre él no pesa ninguna condena. Bueno, pues el Partido Popular parece que va acompañado de forma compasada las decisiones judiciales. La semana pasada, recuerden, en la sesión de control al Gobierno, Feijóo le dijo a Pedro Sánchez que lo iban a citar en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, que está en marcha en el Senado, que es la Cámara en la que el Partido Popular tiene mayoría absoluta. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y hoy es cuando la mesa de esa comisión tiene que decidir la fecha de esa comparecencia del presidente del Gobierno y parece que la idea es hacerlo coincidir con el aniversario de la Dana, poner una cosa sobre la otra. Lleva el PP 1 año y medio reservándose los fuegos artificiales y ahora duda de cuándo lanzarlos, de quién los lanzará y de si ha sido conveniente anunciarlos en este momento. En Génova defienden los réditos que está dando la Comisión Koldo, que ya marcha por las 79 sesiones, pero lo cierto es que no está terminando de ser la cámara de torturas que los populares habían ideado para el Gobierno. Para muestra lo ocurrido en la última cita, el PP se relamía con la declaración de Carmen Pano, la empresaria que va declarando por ahí que llevó 90.000 euros en bolsas a Ferraz. Por tanto, el Partido Popular tiene muchas expectativas en la declaración de la señora Carmen Pano. Otra cosa es que cuente todo lo que sabe, que eso ya lo veremos esta semana. Pues lo hemos visto. Pano se plantó ante la comisión y a la hora de la verdad... Comparece doña María del Carmen Pano Sánchez. Buenos días, señor presidente, señorías. Quiero anunciarles que por mis indicaciones de mi dirección letrada no voy a prestar declaración en la presente comisión de investigación. Lo máximo que hizo fue ratificarse en anteriores declaraciones y asentir con la cabeza. Ha llevado un dinero en efectivo a la sede del Partido Socialista, envuelto en unos plásticos y en unas bolsas de papel. Y veo que afirmarlo es cierto. Es un buen resumen de lo que está pasando en una comisión por la que, por ejemplo, han pasado el propio Koldo, Ábalos, que la han abandonado tan campantes. Lo mismo le ha pasado a un Puente, que ha sido citado varias veces, al igual que otros ministros. El PP sabe que tiene un buen artefacto pirotécnico en su poder, pero hay cierto miedo a que les estalle en las manos. Por ello es importante decidir quién va a tratar de torear al morlaco. Puedes terminar a hombros o en la enfermería, nos dice un diputado del PP. Hay inquietud porque al final Pedro Sánchez puede acabar reforzado y un senador alerta. No subamos mucho la temperatura, no terminemos escaldados. Otro ítem importante es lo que decíamos, la fecha definitiva. Ahora la cuestión es si sentar a Sánchez en el Senado el 27 o el 30 de octubre. Esto es antes o después del aniversario de la Dana y los homenajes que se preparan en Valencia. Comparecer un lunes sirve para marcar la semana y prolongar el espectáculo. Hacerlo el jueves recorta el recorrido informativo, pero puede servir para pasar página rápido de lo que ocurra en la Comunidad Valenciana, donde se da por hecho que Mazón va a pasar un mal rato. En teoría, conoceremos la fecha definitiva a lo largo de esta mañana, Ángeles. Junquera, gracias. Gracias. De la Dana y de Mazón hablaremos enseguida, pero antes participando en un desayuno informativo, bueno, como público, porque el desayuno está dedicado al presidente de la Comunidad de Galicia, está Alberto Núñez Feijóo, y en la entrada a ese desayuno ha hecho declaraciones sobre el caso de corrupción, sobre el auto y sobre la decisión judicial de ayer sobre José Luis Ábalos. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor, por utilizar un adjetivo que creo que es muy correcto, del auto, de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez
Una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor. Y además, seguir viendo como el señor Ábalos es un diputado que sigue las instrucciones del presidente del gobierno y del gobierno en todas sus votaciones, es el tercer estupor que le causa a todos los españoles. En fin, vivimos con un presidente rodeado absolutamente de corrupción y seguimos sorprendidos porque no haya nadie en el Congreso de los Diputados que retire la confianza de una vez al gobierno. Entiendo que Alberto Núñez Feijóo sí que sabe, ¿no?, que el acta es personal y que solo Ábalos puede renunciar a ese acta. En cualquier caso, ha cogido el hueso de la corrupción el Partido Popular. Es su principal argumento de oposición. No entra en los detalles de otras cuestiones que sí afectan directamente a la gente. Pero bueno, hay esa preocupación que nos decía Junquera, esa comparecencia que anunció el otro día. Además, le espetó a la cara a Alberto Núñez Feijóo, al presidente del gobierno, esa preocupación, Cristina, en el Partido Popular, a ver si se les va a volver en contra. Sí, la verdad es que yo pensé lo mismo cuando escuché la respuesta del presidente Sánchez, ¿no? El famoso, ¿cómo era? Ánimo Alberto. Eso es, ¿no? Porque dije, no sé, saben dónde se meten, porque Pedro Sánchez, cuando se siente así acorralado y está en una situación como puede ser esa comisión de investigación, suele salir bastante bien airado. Entonces vamos a ver cómo plantea la estrategia, porque esto hay que decirlo, que lo sepa todo el mundo que nos esté escuchando. Igual que en un cara a cara electoral hay equipos de estrategas, de comunicación, etcétera, preparando cómo se plantea ese cara a cara, en este tipo de comparecencias tan mediáticas, con tanto valor político y mediático, pues obviamente también. Entonces vamos a ver cuáles son las estrategias que se plantean en esa comisión. Pero efectivamente Pedro Sánchez de ahí suele salir bastante bien parado y Núñez Feijóo no siempre tiene la mejor estrategia. De todas maneras, a mí me resulta curioso el ver que consideran que la Comisión Koldo, famosa Comisión Koldo, está dando buen resultado porque lleva ya 79 sesiones. Yo no sé, honestamente, si a la ciudadanía de este país se levanta todos los días a ver qué pasa en la Comisión Koldo, efectivamente, ¿no? Porque salvo para los que tenemos la obligación de seguir estos temas con detalle, que llega un momento en que también nos perdemos, hay que decirlo, que lo sepa todo el mundo. O sea, en estos casos ya tan complejos, tan largos, donde entra y sale tanta gente, llega un momento que tienes que recapitular para no perderte, pero yo no sé exactamente si eso es la principal incidencia política que puede esperar el Partido Popular. Lasalle. Bueno, es que realmente después del uso de esta iniciativa, que me parece absolutamente legítima, habida cuenta de los escándalos que acompañan la investigación, pero que al poner énfasis en la naturaleza política de la propia comisión, porque una comisión en el Congreso o una comisión en el Senado tiene una naturaleza estrictamente política, que lo que hace es evaluar el impacto que políticamente tiene para la salud pública determinados hechos, pues llegar a la comparecencia del presidente, que insisto, me parece muy razonable que se pueda plantear por las cuestiones que ya conocemos, le coloca realmente al Grupo Parlamentario Popular en una responsabilidad muy grande, porque hay que saber elegir a quién le vas a conferir la responsabilidad de ser portavoz en este asunto. Vamos, yo que he sido diputado no me querría ver en una situación como esta, sobre todo porque la otra parte tiene el uso no tasado de la palabra, claro. y la verdad es que el presidente del gobierno tiene facilidad de palabra, puede utilizar argumentos para darle la vuelta a la situación, precisamente haciéndolo coincidir con el aniversario desgraciado de la Dana en Valencia. En fin, que realmente es un escenario muy complejo para gestionarlo mediáticamente, porque el objetivo con el que el Grupo Popular ha planteado precisamente la iniciativa y la citación al presidente del gobierno, el propio líder de la oposición insistió en la naturaleza mediática de la comparecencia. Y ahora la verdad es que es un problema, porque, insisto, no sé quién va a ser el guapo que pase por eso. Están barajando si antes del aniversario, el lunes, o después del aniversario, el jueves. Es que yo creo que da igual, si lunes o jueves, porque durante toda la semana va a sobrevolar la gestión de la Dana, de la que vamos a volver a hablar ahora, claro. En cuanto escuchemos a Carlos. O sea, va a sobrevolar igualmente, da igual, al Partido Popular le va a hacer el mismo efecto, tanto si declara el lunes el presidente del gobierno como si declara el jueves. Carlos.
Esto demuestra lo difícil que hemos comentado aquí alguna vez en el abierto, lo difícil que es hacer oposición, ¿no? Hay que llenar una cantidad de horas y de días de contenido que muchas veces se pueden asumir bastantes riesgos, ¿no? El problema le lleva al presidente del gobierno a comparecer al Senado es que salga mal para el PP. Ese riesgo existe, ¿no? Yo estoy seguro que ahí se va a dejar guiar, se está dejando guiar a Alberto Núñez Feijóo por la voz de la experiencia en el partido, en la Cámara Alta, que es Javier Arenas, ¿no? Que es el que armó además el grupo parlamentario, es el que lo dirigió al principio, os acordaréis que fue el portavoz durante un par de meses, fue el que enseña de alguna manera cuáles son los trámites, los plazos, la conveniencia, ¿no? Así que habrá que estar muy atento a eso. En cualquier caso, el fondo del asunto, nunca nos olvidemos que son 2 secretarios de organización del PSOE investigados, ex ya, uno de ellos está en la cárcel, y por cierto, el que está en la cárcel tuvo el gesto de dimitir, de dejar su acta de diputado, cosa que no hace el otro, que lo debería hacer por responsabilidad cívica. Y ya por último un detalle, al decirle a Feijóo que estupor no es un sustantivo, no es un adjetivo, es un sustantivo. Es un sustantivo, efectivamente. Ya que estamos hablando de la academia. Ya que hemos empezado tan finos. Limpiemos, fijemos y procuremos dar esplendor. Y demos esplendor. Al menos intentarlo. Decía Carlos que es difícil hacer oposición, efectivamente lo es, y además es una cosa muy importante. En democracia la función del gobierno es fundamental, pero la de la oposición no lo es menos. Lo que pasa es que yo creo que es más fácil cuando vas al fondo de los asuntos y al detalle de los temas, y no haces oposición de pelotazo para arriba, en términos futbolísticos, ¿no? Que es lo que estamos asistiendo en los últimos años prácticamente. ¿Por qué esa petición para que el presidente comparezca ahora y no hace un mes, 2, en julio, cuando estaba todos los escándalos de corrupción? ¿Por qué? Por nada, por una cuestión de estrategia comunicativa y de estrategia política, pero no ha habido nada que diga ahora sí y antes no, ¿no? Entonces, yo creo que es más fácil hacer oposición cuando vas al fondo de los asuntos, vas al detalle, vas a lo concreto y en torno a eso planteas tu posición. Pero cuando directamente lo que haces más bien es una estrategia mediática, es para mí creo que es mucho más difícil, ¿no? Y efectivamente decía José María de Salle muy bien, a ver quiénes son los guapos, las guapas, ¿no? Que se ponen ahí al frente. Pues esto es como cuando en una final de un mundial, a ver quién tira los penaltis, efectivamente, ¿no? Que tienes que tener mucha confianza porque sabes que te la estás jugando ahí directamente. Hombre, Javier Arenas sería un magnífico portavoz, pero y además yo creo que es una persona que sabría lidiar muy bien este morlaco, como se decía antes, ¿no? Pero precisamente por eso yo creo que se cuidará, porque es una persona lo suficientemente inteligente como para comprender que estar delante del presidente del gobierno en un escenario como este es demasiado complejo de gestionar, ¿no? Y sobre todo, insisto, es una pena porque realmente el tema sobre el que se está abordando la cuestión, que no es nada más y nada menos que una comisión de investigación sobre el asunto Koldo, da para mucho juego. Claro. Pero hace falta gestionarlo, en mi opinión, con un poquito más de recorrido. Pero a mí esto me pasa muchas veces con las comisiones de investigación, que pienso que tendrían mucho más recorrido y mucho más sentido, muchas veces por la actitud o por lo que puedan decir los comparecientes, pero yo también pienso que muchas veces por los que preguntan, porque muchas veces se va al latiguillo mediático que va a tener eco, pero no se pregunta por el fondo de las cuestiones. Es que ese es el problema, yo creo. Para el lucimiento. Si tú planteas una comisión donde el soporte de la argumentación es el argumentario del partido, es que ya nos lo sabemos. Exacto. Si tú realmente te basas en eso y te basas fundamentalmente no en lo que sería la instrucción en un sentido judicial del término, ¿no?, sino en una investigación estrictamente periodística donde recurres fundamentalmente a lo que la prensa, los medios digitales y lo que circula en el día a día de los corrillos parlamentarios es el soporte de tu interrogatorio, entre comillas, pues hombre, el recorrido es escasísimo y el interés es mínimo. Y la capacidad de la otra parte para el lucimiento, si realmente tiene una inteligencia política y una audacia discursiva como conocemos que la tiene el presidente del gobierno, pues que tienes un marrón de narices. Claro, es que últimamente las estrategias de comunicación parecen que consisten en conseguir zascas
para viralizar por las redes sociales. Exacto. ¿No? Y entonces las comisiones de investigación se convierten en eso. En vez de hacer preguntas que vayan al fondo interesantes, fruto de una preparación previa, lo que se está buscando es dar un buen titular, dar un buen zasca para que vaya corriendo por las redes, y entonces la comisión de investigación desvirtúa en buena medida su naturaleza, ¿no? Pero fijaros hasta qué punto todo esto es obsceno, creo que es la tercera vez que repito esta palabra hoy, ¿no? Pero que se llega a poner de manifiesto públicamente que se está planteando la fecha en función de si interesa más que sea antes del aniversario de la Dana o después, ¿no? Entonces es como, oye, disimulad un poco, no nos lo contéis, ¿no? O sea, sabemos que esto se hace, pero que no nos lo cuenten de esta manera porque queda un poco feo. Vamos con eso de la gestión de la Dana, que les decía que teníamos novedades. Ahí hay comparecencia del presidente Carlos Mazón en las Corts Valencianas. Es una sesión de control que va a estar centrada otra vez en la Dana, porque cada día la investigación va proporcionando nuevos detalles sobre las lagunas en lo que hizo Mazón aquel día y en las explicaciones que ha ido dando desde ese día. Radio Valenciana, Durán, bon día. Hola, bon día. Hay dos argumentos hoy, hay dos aspectos que una vez más contradicen las versiones que ha ido dando Carlos Mazón. Bueno, ya no solo las versiones que ha dado Carlos Mazón, sino las versiones que ha dado el Partido Popular. Primero, el registro de llamadas que Mazón entregó a las Corts Valencianas, porque según ese documento, Mazón no habló con Feijóo ese día, el día de la Dana, hasta pasadas las 9 de la noche. La primera vez que Carlos Mazón habla con el líder del Partido Popular es pasadas las 9 de la noche. Feijóo dijo en su momento que había estado informado en todo momento de lo que estaba pasando. Y el otro aspecto relevante es esa declaración de una técnico del 112 que le ha dicho a la jueza de Catarroja que a mediodía ya pidió a los bomberos que vigilaran el nivel de la Rambla del Pollo horas antes de que se desbordara. Sí, hace unos días esa testigo le contó esa llamada a la jueza y como está grabada por el sistema Courtcom, lo que ha hecho la magistrada es pedirla para incorporarla a la causa. Se escucha cómo esta técnico de emergencias llama a los bomberos el día de la Dana entre la 1:15 y la 1:15 y ya se mostraba preocupada por el barranco del Pollo en Paiporta. Casi 2 horas antes sucedió esto de que Mazón se fuera de comida al Ventorro. Bomberos. Hola, te llamo desde el caso de requerimiento de bomberos forestales. Sí. Habéis movilizado unos bomberos forestales para vigilar la Rambla del Pollo y el río Magro. Sería interesante que los bomberos forestales movilizados a la vigilancia de la Rambla del Pollo, si pudiesen, que se acercasen a ver la escala que hay en Paiporta también. Vale, veremos a ver qué se puede hacer, ¿vale? Bueno, pues lo deja bastante claro esa llamada. Y sobre el listado de llamadas de Mazón ese día, Presidencia ha remitido ya a les Corts ese listado con 26 llamadas. Se realizaron desde su teléfono y desde el de un colaborador. Revela ese listado, como decías, que Mazón y Feijóo no hablaron hasta pasadas las 9, concretamente en 2 ocasiones, a las 9:27 y a las 9:31 de la noche, a pesar de que el presidente del PP había dicho que había estado informado en tiempo real por el presidente de la catástrofe. Figuran también las llamadas con Salomé Pradas, un total de 6, una de ellas a las 8:10, un minuto antes de enviar el S-Alert. También una con la entonces vicepresidenta Teresa Rivera y 2 con la vicepresidenta María Jesús Montero. Pero es un documento elaborado por la Generalitat. No es una factura ni un listado de la compañía telefónica y no se precisa tampoco si son llamadas que hace él o que recibe. Y tampoco figuran ni las llamadas perdidas ni las que no atendió. Ana, gracias. A vosotros. No es así, ¿eh? Es un papel donde han puesto las horas y las llamadas que no se sabe si recibió o hizo el presidente de la Generalitat. Recordemos, según este listado que ha entregado la Generalitat a las Corts, la primera llamada a Alberto Núñez Feijóo se hace pasadas las 9 de la noche. A esa hora se habían ahogado ya la mayoría de víctimas de la Dana, pero es que en su momento Alberto Núñez Feijóo dijo esto. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja. En tiempo real. Claro, yo después también he pensado, en tiempo real seguramente sí, porque te recordemos que se incorpora al CECOPI claro. Carlos Mazón a las 8:00. Es decir, sí que hay un decalaje de 1 hora, pero en tiempo real para el presidente Mazón sí. Sí, esa puede ser una explicación, pero luego que le quede claro a nuestros oyentes, esto no es un documento que nos aporte la compañía telefónica con los registros madre mía, qué Estás alergia. Fatal hoy, ¿eh? Sí, tengo una alergia horrible. Con los registros telefónicos perfectamente, de alguna forma, detallados, ni muchísimo menos. Esto es un documento que pone de relieve la Generalitat con sus apuntes. Lo digo también por clarificar, porque si no muchas veces podemos dar lugar a malas interpretaciones. Y efectivamente yo creo que esto genera más dudas todavía, va generando más dudas, más sospechas, más ruido que aclarar la información. Claro, es que yo creo, Carlos, que en el origen de todo esto
visto es que como nunca ha habido una explicación, sino lo que ha habido es un intento de llenar agujeros a base de preguntas y a base de comparecencias, pero no ha habido por parte de Mazón una narración coherente de lo que pasó ese día. Claro, cualquier novedad o cualquier elemento que vamos incorporando, o sea a través de la investigación de la jueza instructora, o sea a través de las Corts Valencianas, claro, añade todavía incluso más confusión. No es que no haya habido una explicación, es peor, es que ha habido ya no sé cuántas. Exacto. Claro. El problema es, esto parece un vodevil, vamos, y además dicho con todo el respeto, porque el asunto es muy serio, ¿no? Pero es que no sé cuántas versiones nos ha dado ya de las llamadas, ¿no? Algunos dicen que estas son las llamadas, pero que se ha comunicado con fijo por mensajes, que eso no hay que descartarlo. Mire usted, si aquí la cuestión es que no se sostiene, si es que este hombre tiene un gravísimo problema de credibilidad. Hace un poco tiempo, un dirigente de Génova me decía, este hombre no hay quien lo defienda. Digo, es que es indefendible. Es que sencillamente es indefendible. Es que constituye los pies de barro del actual equipo de Génova, como hemos dicho ahora, tener que gestionar la convivencia con el presidente de la Comunidad Valenciana. Primer responsable, que no el único, que eso ya es otro debate que otro día a lo mejor podemos hablar, pero que es el rostro de una tragedia que debería, lo he dicho varias veces, en vez de estar haciendo, entiendo que maniobra de cara a su defensa judicial, por no decirlo de otra forma más grosera, como otras veces lo hemos dicho, que es lo que trata él de salvar cierta parte de su cuerpo, pues debería haber puesto una fecha de una dimisión en diferido, dejo arrancada la llamada reconstrucción y me voy a los 4 o 5 meses. De ahí no tenía que haberse salido desde el punto de vista político. Por lo demás, va a venir el primer aniversario de la Dana y evidentemente lo primero que hay que hacer es homenajear a las víctimas y eso va a revolver muchos estómagos en la sede del principal partido de la oposición. Y va a ser un momento muy complicado para Mazón Lasalle. Pues que realmente yo creo que hay poco que decir, ¿no? O sea, ya realmente lo de Mazón llega a unos extremos de insostenibilidad. Estupor. Sí, esa es la palabra. El adjetivo. Realmente, es que realmente hay que tener la cara muy dura para seguir ahí con lo que tiene con lo que tiene por delante y con el desgraciado aniversario que tenemos a la vuelta de la esquina. No, yo creo que este señor hace mucho tiempo que se tenía que haber ido el mismo día. Pero bueno, esto es un ejemplo de la indignidad política que padece nuestro país, ¿no? Esta falta de ejemplaridad, incluso si las Corts están solicitando la colaboración institucional de la Generalitat, esta estrategia dilatoria es tan ofensiva en el fondo, cuando judicialmente lo haces, pero lo haces porque tienes la presión de que si no lo haces estás incurriendo en un delito de omisión de auxilio a la justicia y de no colaboración con la administración de justicia, pero cuando son las Corts que encarnan de alguna manera la representación política en la Comunidad Valenciana con el respeto que merece la democracia y no atiendes institucionalmente de la manera diligente, debida, que corresponde a una petición de información, pero realmente ¿qué concepto tienes de la propia democracia, no? Insisto, ya no es solo al personaje sobre el que recae todo lo que estamos comentando, sino la propia institucionalidad que encarna el Partido Popular en la Generalitat, ¿no? Creo que así se están creando las condiciones para que Vox dé un susto tremendo en las próximas elecciones autonómicas y se lo habrán ganado algunos a pulso. Bueno, estamos viendo ya las encuestas, ¿eh? Estamos viendo cómo el ascenso de Vox en encuestas, insisto, es una constante desde hace un tiempo, desde hace aproximadamente un año, especialmente desde la Dana, que hay un antes y un después, y especialmente en la Comunidad Valenciana. Y yo creo que esto ya excede a Mazón. Excede al Partido Popular de la Comunidad Valenciana y excede a ese territorio, porque la tragedia no es una tragedia de los valencianos, es una tragedia que hemos vivido todos y que yo creo que a todos, en fin, se nos ponen los pelos de punta, ¿no?, cuando recordamos aquellos momentos y aquellas horas. Mi pregunta es, ¿qué tiene que decir Génova de todo esto? Porque llevamos ya mucho tiempo esperando que diga algo y conforme va pasando el tiempo vemos que progresivamente Mazón va teniendo más apoyos. Bueno, recordemos la última imagen en el Congreso del Partido Popular en Sevilla. Exacto, que fue el alcalde de Murcia quien presentó a Mazón y entre vítores Mazón se lanzó a lanzar besos al auditorio, es decir. Entonces, en este último año, que va a hacer ahora un año, hemos pasado de esas escenas en las que se veía a unos líderes nacionales del Partido Popular incómodos, intentando desvincularse, diciendo a medias lo que querían decir y no se atrevían o no podían o no, políticamente no les convenía, y a que progresivamente han querido ir haciendo como que eso se olvidaba y efectivamente en el mes de junio en el Congreso del Partido Popular en Sevilla Mazón sale entre aplausos.
Claro, yo creo que esto ya trasciende con mucho a su responsabilidad política o a su concepción de la política, que decías José María Lasalle, ¿no? Esto va mucho más allá, porque ¿cuál es la concepción entonces de la política que tiene el Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijóo? Voy a avanzar con dos cuestiones que me quedan pendientes. La primera es la reacción de Bruselas a la amenaza de Donald Trump. Fue nuestra apertura ayer, esa amenaza de imponer aranceles si España no cumple con ese 5% del PIB en el gasto en defensa. La Comisión Europea recordó, y es algo que nosotros ayer ya comentábamos aquí, la Comisión Europea recuerda que no se puede aplicar aranceles a un único país comunitario, que la Unión Europea es un bloque comercial. Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y ese apoyo unánime de Bruselas a España se complementa con el compromiso total de la OTAN con Trump respecto al aumento de gasto. Ayer lo dejó claro el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, y hoy Europa lo va a demostrar con la presentación de un muro de drones para la frontera este, la que colinda con Rusia y que se ampliará al sur del continente. Sí, esa es la novedad. Bruselas presenta esta mañana los detalles de lo que han llamado Preparación Defensa 2030. Por traducir esto, Ángel, sería el conjunto de medidas para mejorar los sistemas defensivos, y aquí uno de los pilares será el llamado muro de drones que tanto estamos escuchando en las últimas semanas. Estaría listo a finales de 2027 y se extenderá a todos los flancos, también al sur, que fue una exigencia de Sánchez o de Meloni, que ambos coincidieron en esto en la última cumbre en Copenhague. Aunque falta por responder a la gran pregunta: ¿cómo se pagará? Si se utilizarán fondos comunitarios o si serán los propios estados los que abran la caja. Y aquí suele haber debate, ¿no? Porque es fácil encontrar consenso en Bruselas para ampliar los proyectos de defensa, pero no cuando la pregunta es ¿quién paga todo esto? Lo vimos ayer en la OTAN, lo decías, aunque allí Washington intentó arrastrar a Rutte en la exigencia de que España debe elevar el gasto en defensa, el secretario general hizo ciertas piruetas. Dejó claro que si los aliados van a gastar más es por el liderazgo de Donald Trump. Elogió al republicano por presionar a Madrid para elevar el gasto, vino a decir que estaba muy bien, pero ante la pregunta, además muy concreta, de si compartía las amenazas sobre la expulsión de España de la OTAN, Rutte se ponía de perfil. Total unanimity, Spain totally agreeing to the capability targets. Se limitaba a responder que España compartía los objetivos de defensa de la alianza y que eso es lo importante. Washington sigue presionando y lo hace además por varias vías. La última la hemos visto también aquí en la OTAN, Ángels, porque Estados Unidos ahora quiere que los aliados les compren las armas que luego enviarán a Ucrania. Es la condición de Trump para que su administración no frene del todo el envío de armas a Kiev, en una suerte de seguiré mandando, pero solo si mis colegas me compran las armas que ellos envíen luego a Ucrania. Bueno, pues ya casi la mitad de los aliados se han adherido a este programa y la ministra Robles abría la puerta ayer a que España también participe. Estados Unidos parece que también aquí siempre sigue sacando partido. Enrique, gracias. A vosotros. Ya que estamos con Trump, dos cosas. Una la venimos contando desde esta madrugada porque el presidente de los Estados Unidos da un paso más en su ofensiva contra Venezuela y ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA sobre el terreno. Recordemos que ya ha habido ataques a barcos venezolanos argumentando Washington de que son barcos de narcotraficantes que van cargados de drogas. Bueno, pues ahora autoriza operaciones encubiertas de la CIA sobre el terreno. La decisión se produce en plena escalada contra el régimen de Nicolás Maduro. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. La noticia la ha adelantado el New York Times y luego la ha confirmado Trump, porque dice que Venezuela está desestabilizándole, enviando criminales y droga a Estados Unidos. Y luego le han preguntado si el plan de la CIA incluye también matar a Nicolás Maduro y lo ha dejado sin responder. Ha hecho así como una larga cambiada, pero no ha respondido directamente a la pregunta que le han hecho. Claro, oficialmente Estados Unidos lucha contra el narcotráfico. En privado reconocen que el objetivo es derrocar a Nicolás Maduro. Así lo cuenta el New York Times, y de ahí la pregunta a Trump sobre si se busca directamente eliminar al líder chavista con esas operaciones de la CIA que ha autorizado en Venezuela. Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Bueno, una pregunta a la que efectivamente no quiso responder, como escucháis, porque le parecía ridículo hacerlo. La entrada en juego de la CIA representa, como señalabas, Ángels, una escalada en esa campaña de Estados Unidos contra Venezuela que comenzó en verano con un despliegue naval en el mar del Caribe sin precedentes de 8 barcos de guerra y un submarino nuclear que han hundido al menos 5 embarcaciones supuestamente ligadas al narcotráfico, con al menos 27 personas a bordo. Las acciones encubiertas ahora de la CIA, de las que habla el diario, abarcan
tanto operaciones en solitario de la agencia como en coordinación con el ejército, incluidas acciones letales sobre el terreno, aunque no se sabe si ya hay planes concretos para entrar en acción o estamos solamente ante un plan de contingencia. Lo cierto es que todo esto pone al régimen chavista en extrema alarma, así lo han dicho, así lo han declarado, y Nicolás Maduro advierte. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Hoy elevarán todo esto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y luego está lo que contábamos a las 9 de la mañana y que también adelantaba Pablo el New York Times, esa reforma del sistema de acogida a refugiados en Estados Unidos para favorecer a las personas blancas que se sientan perseguidas. Para limitarlo efectivamente en exclusiva a esa población blanca y, como decías, afinando algo más a la población blanca ultra y que diga sentirse perseguida. Trump tiene estos planes sobre su mesa desde abril. En cuanto volvió a la Casa Blanca, suspendió la tramitación de estas solicitudes, pidió al Departamento de Seguridad que estudiara si convenía o no mantener este sistema en Estados Unidos, y el resultado es este proyecto que desvela el New York Times, del que no se conocen muchos detalles, pero sí grandes líneas, como por ejemplo que la propuesta incide especialmente en la capacidad de los solicitantes para integrarse en Estados Unidos, que reciban clases sobre la historia y los valores norteamericanos, el respeto a sus normas culturales, y lo que apuntabas y lo que es más polémico de esta información del diario, la propuesta aconseja dar prioridad a europeos cuestionados por sus opiniones en redes contra la inmigración masiva o su apoyo a partidos populistas. Claro, el diario ha conectado esta idea con la defensa, por ejemplo, que hizo el vicepresidente J.D. Vance de los ultras de Alternativa por Alemania, criticados por cuestionar el Holocausto. Estarían, por tanto, entre los beneficiados de estos cambios. No hay fechas para aplicar esto, no le consta al menos al diario, pero sí este plan para cambiar de arriba abajo el sistema de acogida de Estados Unidos. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Sí causa, en este caso, Lasalle estupor, pero no sorpresa. O sea, va en la línea de Donald Trump. Sí, porque dentro de MAGA el peso que ha tenido siempre la ideología supremacista norteamericana ha sido muy importante. Incluso alguno de sus más afines seguidores defiende el derecho a la autodeterminación de la nación blanca dentro de Estados Unidos, que esto ya es darle mucha vuelta y mucho rizo al rizo, ¿no? Pero bueno, es lo que se está viendo. La recepción que hizo al poco de llegar a la Casa Blanca a los afrikaners perseguidos por el gobierno sudafricano. Algunos de ellos con un historial detrás de respaldo en su momento al gobierno de Botha incluso, ¿no? En fin, pues son las paradojas del mundo en el que estamos instalados. Ver a Estados Unidos acogiendo a seguidores del nazismo que cuando huyeron en la Segunda Guerra Mundial fueron a Argentina, no se fueron a Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero bueno, este es el drama. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay un paso más, una vuelta de tuerca más, ¿no? Y es que parece que quiere privilegiar la entrada en Estados Unidos de los racistas del resto del mundo, ¿no? De hecho, hasta se hace alusión en el New York Times, pues se pone como ejemplo Alternativa por Alemania, como uno de esos personas que Trump quiere hacer pasar por perseguidos en las democracias. Algo que, por cierto, entronca muy bien con aquellas declaraciones del vicepresidente que hizo en el foro de Davos hace unos meses, cuando dijo: ustedes presumen mucho de democracia, pero aquí no hay libertad de expresión, porque los seguidores del MAGA o de sus amigos, los amigos del MAGA en Europa, no pueden expresarse libremente, ¿no? Lo que está diciendo básicamente es eso. Y por cierto, viendo el conjunto del bloque, ¿no?, que nos contaba Pablo Morán, la verdad es que da pánico pensar que podemos estar en un mundo en el que alguien pueda tener que acabar eligiendo entre Maduro y Trump. Carlos, para cerrar en breve. Fijaros cómo en pocos días hemos pasado, en el caso de Trump y España, hemos pasado después de aquellos meses de los aranceles a un saludo efusivo el otro día en Egipto, a que se refirió a la expresión gran trabajo al gobierno de España. Ahora ya después nos quiere expulsar de la OTAN y volvemos otra vez a hacer reproches de que si no vamos a meter el dinero que es necesario. Es una montaña rusa. Trump es una montaña rusa, nos mantiene en tensión máxima continuamente, hay que estar en guardia y por supuesto no me resisto a comentar que el otro día en la firma del acuerdo de Egipto me llamaba la atención como todos, absolutamente todos los dirigentes al final pues estaban risueños, melifluos y suabones con el gran Donald Trump. Un detalle plástico, si se puede llamar así, ¿eh? Pausa. No, perdón, que decía que esa imagen creo que todavía no somos conscientes de lo que supone.
Existen dos cristales. Hoy por hoy noticias. Para descubrir el mundo existen siempre 1000 males que son buenos para el zurdo. Personas que desean que el cosmos se haga normal. Ser podcast. Personas que imploran que no lo sea ya. Ilusos que hoy arrojan. Vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Ana Usle, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Venga, pues ya está. Vale. Lo que vosotros queráis y cuando vosotros queráis. Venga, gorilas. Hoy, sobre todo, hablamos de gorilas niño, qué susto. En el Ministerio. Es un puesto de gancho, ¿vale? Ya. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nuño Domínguez y de Cantero. Porque las gorilas alargan ahora su vida, hemos sabido, con la llegada de la menopausia. Hay monas que viven hasta 16 años después, quizás los mejores, después de haber tenido la menopausia. Más Donald Trump, que ha pasado de criticar y no querer y perseguir las criptomonedas a hacer un imperio de ellas. Vale. Mira tú. Y luego, una noticia, el apagón de Windows 10. Fuera de Europa ya no se puede utilizar. Dentro de Europa, o sea, nosotros vamos a tener un año más. Y he pensado, a Ángel Barceló y a mí, ¿esto es una buena o mala noticia? Para vosotros pues si no sabemos, si no sabemos ni lo que estamos tecleando. No, exacto, si no sabemos ni lo que es Windows. Bueno, pues que nos lo explique alguien. Pero sabiendo cuál es vuestro correo, yo creo que... Eso sí, sí, a vosotros os gusta, sí. Bueno, yo sigo teniendo Yahoo, que soy muy criticada por eso. En la convención vamos en un taxi tú y yo a Yahoo. No, y Nicolás Castellano también. Y Fernando Neira. Mira, hay unos cuantos, ¿eh? Somos unos cuantos Yahoos. Ay. Bueno, cada 2 jueves tú sabes que tienes un first date. O sea, es como que tuvieses este programa dentro de tu programa. Porque tienes una cita con alguien a quien no conoces, es una cita ciegas. Hoy será con un caballero con sombrero de ala ancha, chaleco y las rodillas manchadas de arena. Vale. ¿El lugar te lo digo? O Dime. ya Egipto. Me voy a Egipto. Te vas a Egipto. Wow. Te ha tocado un viaje a Egipto. ¿Y qué más? Y después vendrá otro caballero, pero con este ya sí que tienes una relación más estable desde hace varias temporadas. Javier Ocaña trae hoy una película muy provocadora, la mejor de Julia Roberts. Vale, 900, 100, 800. ¿Para qué? Para que nos cuenten cuál es su experiencia con La Oreja de Van Gogh. ¿Se están de acuerdo con que Amaya Montero regrese? Es el tema. Menos a Lady. Es el tema. ¿Cuál de las dos orejas es la buena? Oreja de Van Gogh, 900, 100, 800. Ya pueden empezar a llamar porque vamos a dedicar un tramo de este programa a hablar de que es la noticia de la jornada, que es la vuelta de Amaya a La Oreja de Van Gogh. 900, 100, 800, que queremos conocer su opinión. Cristina Monge, José María Lasalle, Carlos Navarro Antolín, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.